Madre pobre vende su anillo para comprar leche, pero el joyero reacciona con un gesto inesperado. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. La mañana era fría y el viento soplaba con fuerza por las calles de la pequeña ciudad. María, con el abrigo desgastado y un nudo en el estómago, caminaba rumbo a la joyería. Su pequeña hija la esperaba en casa, con la inocencia de los 5 años brillando en sus ojos, ajena a las preocupaciones de su madre. La idea de no poder comprarle leche y pan la atormentaba. Vivían de lo poco que ganaba haciendo limpieza en casas ajenas, y ese día el dinero se les escapaba entre los dedos. El anillo de su abuela, brillaba en su bolsillo. Era un símbolo de amor y sacrificio, pero también un recurso urgente. La joyería de Elías era un lugar modesto, con vitrinas llenas de joyas que alguna vez fueron brillantes y ahora parecían contar historias de soledad. Elías, un hombre de rostro cansado y mirada profunda, ¿había preguntó Elías, sin levantar la vista. Con manos temblorosas, María sacó el anillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar a su abuela, su risa cálida y sus abrazos reconfortantes. Sin embargo, la imagen de su hija hambrienta la impulsó a decir: «Vengo a venderlo, necesito comprar leche y pan». Elías, al notar la tristeza en su voz, finalmente la miró a los ojos. Había algo en su mirada que lo conmovió. Sin decir una palabra, evaluó el anillo a la luz y le ofreció una suma que apenas cubriría lo necesario. Sin embargo, antes de que María pudiera siquiera aceptar, él se acercó a un estante y abrió una taza que contenía leche y pan fresco. «Toma esto», le dijo, extendiéndole la caja. «Es un regalo». María lo miró con incredulidad. ¿Era posible que alguien en un mundo tan duro hiciera un gesto tan generoso? Sus manos lascivas tomaron la caja mientras un torrente de emociones la invadía. Ya no solo era un intercambio, este acto de bondad le dio un atisbo de esperanza. Ambos comenzaron a hablar y María descubrió que Elías asistía a un grupo de apoyo para lidiar con su dolor. Compartieron historias, risas entre lágrimas y el tiempo pareció detenerse. El corazón de Elías empezó a renacer con cada palabra de María, quien a su vez vislumbraba una conexión inesperada. Pero cuando María, al intentar limpiar el anillo para guardarlo una vez más, encontró un pequeño detalle oculto en su interior, la emoción se transformó en miedo. ¿Qué era eso? ¿Un secreto? ¿Quizás? ¿Algo que podría cambiarlo todo? Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. María, con el anillo aún entre sus manos, notó que Elías la observaba en silencio. Una mezcla de gratitud y nerviosismo llenó el aire entre ellos. Cuando ella se dispuso a limpiarlo, un pequeño destello la atrapó. Aquel secreto oculto. Su corazón se detuvo. Con un movimiento rápido, la madre desatornilló la base del anillo y entre una grieta casi imperceptible encontró un pequeño papel arrugado. Sus manos temblaban. ¿Qué era eso? Con miedo, lo sacó y lo desplegó. El contenido la dejó sin aliento. Eran nombres, nombres que no podía ignorar. Sentía que en su pecho latía un tambor frenético, una alarma que le decía que algo horrible estaba a punto de revelarse. Los nombres estaban escritos en letras chicas, pero lo que más le dolía era un apellido que conocía bien, el de su difunto abuelo. ¿Por qué estaba allí? Elías, logró murmurar, tratando de ocultar su confusión. Él, al notar su inquietud, dio un paso hacia ella.
Un destello de preocupación cruzó su rostro y por un momento el cansancio se desvaneció, pero la expresión no duró. Volvió a ser un océano de tristeza. ¿Qué sucede?, preguntó, aunque su voz temblaba, revelando que sabía que lo que venía no sería sencillo. María, sin poder dejar de mirar el papel, se sintió arrastrada a un abismo de recuerdos. Su abuelo había sido un hombre enigmático, alguien que hablaba poco de su pasado, pero había algo que había escuchado de niña, rumores oscuros sobre su familia, sobre un escándalo que había partido a su madre de su propia sangre. Una historia de traición y secretos. Ahora esa historia parecía surgir de las sombras. ¿Este nombre? Su voz se quebró como cristal. ¿Por qué está aquí, Elías? Él vaciló, abriendo y cerrando la boca en busca de palabras. Al fin, con un rostro más pálido, dijo: «Ese apellido está relacionado con mí, pero te prometo que no es como piensas». El aire se volvió pesado, casi sofocante. María sentía que una tormenta se acercaba, e incluso el reloj de la joyería parecía detenerse, marcando un momento de tensión palpable. «Explica, por favor». La mirada de Elías se tornó seria. Se acercó aún más inclinado, como si temiera que alguien escuchara. «Mi esposa», comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. «Ella, antes de morir, recibió cartas de un tal Rubén. Pensé que solo eran amistades del pasado, pero cuando vi esa nota, recordé su apellido. Le prometí que nunca hablaría de esto, pero no puedo seguir callando». María retrocedió un paso, como si recibiera un golpe. ¿Podía ser posible? Las piezas comenzaban a encajar de manera tormentosa. Había una conexión entre ellos, un hilo oscuro que amenazaba con desatar un caos. «Tú eres... soy su primo». La confesión salió de su boca como un grito en la noche. Las palabras vibraron arrastrando todo a su paso. Pero antes de que María pudiera procesar la explosión en su mundo, un estruendo retumbó en la joyería. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron, con la mirada de lobos hambrientos. Cada uno llevaba un aire de amenaza claro en sus gestos. «Elías, ¿dónde está?», rugió uno con una voz que resonó en las paredes. La conmoción llenó el espacio. El corazón de María empezó a latir con fuerza, como si le advirtiera que se avecinaba el peligro. «Lárgate», gritó Elías, plantándose frente a María. Sus ojos ardían de miedo y desafío. Ella sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué relación tenía Elías con esos hombres? Y esos nombres en el anillo. El nudo en su estómago se hizo más fuerte. La historia que había comenzado con un simple gesto de bondad, ahora estaba desatando un torbellino de secretos y peligros. Y en ese instante, María comprendió que su vida no volvería a ser la misma. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la joyería y el ambiente se volvió frío. María no podía apartar la mirada del papel en sus manos, sintiendo cómo el aire se desgastaba a su alrededor. Elías, con un gesto de pánico, intentó acercarse, pero justo en ese instante, la puerta estalló. Los hombres que entraron parecían sombras amenazantes, con miradas afiladas y cuerpos tensos. «Elías, maldito seas», rugió uno, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla. La voz retumbó entre las paredes y el corazón de María se aceleró. Elías se plantó ante ella, una línea de determinación marcando su rostro. A pesar del temor, había en él una clase de valentía que inspiraba. Pero María no podía concentrarse en eso. Su mente giraba en torno al papel arrugado. Ese último apellido, el de su abuelo, retumbaba en su cabeza, y ahora sentía que todo su mundo se desmoronaba. «Dijiste que nunca volverías a meterte en esto», gritó el hombre de la cicatriz, y la furia en su voz era palpable. De repente, el segundo hombre, más delgado y sly, se movió hacia Elías, pero María se interpuso sin tensarlo. El instinto de protegerle que amaba salió a la superficie. «Detente, ¿qué quieren de él?». Su voz salió entrecortada, la desesperación llenando cada palabra. «No es asunto tuyo, madre», exclamó el tipo delgado, sus ojos destilando veneno. Sin embargo,
No podía ignorar el miedo en su mirada mientras se fijaba en el anillo. Elías, sudando y pálido, se giró hacia ella. «No te preocupes, esto no es lo que piensas». Pero su voz traicionaba su inseguridad. María lo notó. Ella sintió que un frío atravesaba su pecho mientras se preguntaba qué secretos compartían. «Basta de jugar», rugió el hombre de la cicatriz, avanzando con una rabia contenida. En ese segundo, algo hizo clic en la mente de María. Un giro inquietante. Sin poder contenerse, alzó el papel en su mano. «Este nombre, este apellido», su voz resonó en el aire tenso. «¿Qué significa esto?». Elías palideció. Los hombres se detuvieron. Un silencioso intercambio de miradas. Empezó él, pero el hombre de la cicatriz lo interrumpió. «No deberías haberlo visto, mujer. Este juego ya no es solo de él», dijo mientras daba un paso más cerca. Y María sintió cómo le temblaban las manos. De pronto, un movimiento veloz. Una pistola. El hombre delgado desenfundó rápido. Un grito. María, en un impulso, se lanzó hacia Elías. Un disparo. El sonido desgarró el aire. Todo se volvió un caos. María cayó al suelo. El mundo a su alrededor se tambaleó. El presente se desvaneció. Y el rostro de Elías se difuminó en su mente. Pero el grito que siguió anidó en su alma. El otro hombre cayó. Un charco oscuro de sangre se extendió en el suelo. La confusión invadió la joyería. ¿Qué había pasado? María se arrastró hacia Elías, el sudor y el miedo presionando su corazón. «¡Elías!», vociferó, pero él estaba en el suelo, mirando a un punto lejano. Un estallido de luz y una voz detrás de ella la hizo girar. «Esos hombres no son lo que dicen ser», dijo una figura familiar. «¿Su amigo José?». «Elías es parte de algo mucho más grande, María». La revelación le golpeó el estómago. ¿Qué se traía entre manos? Esas palabras resonaban en su mente, y de repente la imagen de su abuelo apareció una vez más, la historia de traiciones. ¿Qué demonios había estado ocultando su familia? Los hombres acababan de llegar, pero claro, ya estaban ahí, se acercaban. María sentía que su mundo se quebraba. «¡Corre!», gritó José. Pero el tiempo sonaba como campanas de funeral. El peligro acechaba. Su corazón rugía en su pecho. Lo que había comenzado con un simple anillo se había convertido en una trama de secretos, traiciones, y ahora una vida en peligro. ¿Qué debía hacer? María se movió, pero sentía que el hilo de su destino se ataba más a Elías que nunca. Las preguntas la asediaban, pero un solo grito resonaba a través de todo. ¿Qué significa realmente ser familia? El sonido del cristal roto aún resonaba en sus oídos. María, con el corazón latiendo desbocado, miraba a Elías, que permanecía ahí, pálido y tembloroso, mientras el caos se desataba a su alrededor. Las sombras de esos hombres amenazantes se cernían sobre ellos como un manto oscuro, y el aire estaba cargado del humo del peligro. «María, corre», gritó Elías, su voz desgarrada. Pero algo en su tono hizo que el tiempo se detuviera por un instante. ¿Por qué había una súplica de urgencia en su mirada? Pero antes de que pudiera responder, el delgado sacó una pistola y el sonido del clic obligó a todos a parar. «No te atrevas a moverte», ordenó el hombre de la cicatriz, apuntando a Elías. El corazón de María se detuvo. El miedo la envolvía como una piel fría. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había desatado este oscuro giro en sus vidas? ¿Por qué estaban allí esos hombres? Con las manos temblorosas, miró el papel arrugado que aún sostenía. Cada nombre escrito en él pesaba como una losa. Entonces, de repente, sintió un sudor frío en la frente. «¿Puede ser que ese apellido?», musitó, y Elías la miró con desespero. Un terrible silencio se instaló entre ellos. Fue como si el tiempo se hubiera reído de sus almas, bromeando por los secretos que guardaban. La atmósfera era tensa, el peligro irrumpió la calma, y en un instante de valentía, María alzó la voz. «¿Quiénes son ustedes?», retó, sus ojos fijos en el hombre de la cicatriz. Aquel enfrentamiento pareció regalarle un momento de poder. «No es tu negocio, madre», replicó él, pero su voz temblaba. Entonces, en un giro inesperado, un tercer hombre apareció de la nada.
Su rostro era conocido. José, su amigo, que había estado a su lado en tantos momentos. Pero lo que le sorprendió fue la mirada en sus ojos. No era la de un salvador. Era de información que debía ser revelada. «José», gritó María, buscando refugio en su presencia. «No puedo quedarme aquí. Hay más en juego de lo que imaginas», dijo, su voz grave y decidida. En un movimiento rápido, empujó a Elías hacia un lado. Elías no lo vio venir. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su amigo la traicionaba? Justo cuando pensaba que todo era confusión, la revelación llegó como un rayo. «Eres parte de esto, María», gritó José, y Elías lo miró incrédulo. «¿De qué hablas?», preguntó ella, incapaz de contener la angustia. «Tu abuelo no era quien creías», comenzó José, sin poder ocultar el pavor en su rostro. «Tu familia estuvo involucrada en algo oscuro. Lo que buscan esos hombres está relacionado contigo. Ellos saben quién eres. Son cazadores y tu abuelo traicionó a su propia sangre». Cada palabra cayó sobre ella como un golpe. ¿Su abuelo, un traidor? La confusión la nubló. Las memorias de las historias dulces se desvanecían, convirtiéndose en un enjambre de sombras y miedo. «No», se defendió, pero la tormenta había comenzado. Las palabras de José tronaban en su mente. «Escucha», interrumpió José, entre los gritos y el caos. «Tu madre te protegió de la verdad, pero ahora esa verdad está detrás de ti. Elías lo sabe. Lo lleva en su sangre también». María observó a Elías, buscando respuestas. Su mundo entero se tambaleaba. ¿Era él solo un simple joyero? ¿El hombre que había mostrado tanta bondad? ¿O tenía un secreto oculto que cambiaría todo? En ese instante, un disparo resonó y Elías fue empujado hacia atrás. María se llevó las manos a la boca mientras José caía al suelo. Un charco de sangre comenzaba a expandirse a su alrededor. «No», gritó, sintiéndose atrapada entre la traición y la pérdida. El tiempo se detuvo. Las realidades que había creído ahora eran cenizas arrastradas por el viento. Con el dolor astillando su pecho, se volvió hacia el hombre de la cicatriz, que sonreía burlonamente. «Eres parte de esta familia, ahora arquitecto de su ruina». Aquella frase penetró en su ser. Su abuelo, su madre, Elías. Todo era un juego de sombras. ¿Podría encontrar la verdad antes de que la noche los devorara? Pero con su amigo José desplomado y un secreto en su interior, María no sabía si su vida saldría de la oscuridad. El sonido del cristal roto aún resonaba en sus oídos. María, con el corazón latiendo desbocado, miraba a Elías, que permanecía ahí, pálido y tembloroso, mientras el caos se desataba a su alrededor. Las sombras de esos hombres amenazantes se cernían sobre ellos como un manto oscuro, y el aire estaba cargado del humo del peligro. «María, corre», gritó Elías, su voz desgarrada, pero algo en su tono hizo que el tiempo se detuviera por un instante. «No te atrevas a moverte», ordenó el hombre de la cicatriz, apuntando a Elías. El corazón de María se detuvo. El miedo la envolvía como una piel fría. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué habían desatado este oscuro giro en sus vidas? ¿Por qué estaban allí esos hombres? Con las manos temblorosas, miró el papel arrugado que aún sostenía. Cada nombre escrito en él pesaba como una losa. Entonces, de repente, sintió un sudor frío en la frente. «¿Puede ser que ese apellido?», musitó. Y Elías la miró con desespero. Un terrible silencio se instaló entre ellos. Fue como si el tiempo se hubiera reído de sus almas, bromeando por los secretos que guardaban. La atmósfera era tensa, el peligro irrumpió la calma, y en un instante de valentía, María alzó la voz. «¿Quiénes son ustedes?», retó, sus ojos fijos en el hombre de la cicatriz. Aquel enfrentamiento pareció regalarle un momento de poder. «No es tu negocio, madre», replicó él, pero su voz temblaba. Entonces, en un giro inesperado, un tercer hombre apareció de la nada. Su rostro era conocido: José, su amigo que había estado a su lado en tantos momentos. Pero lo que le sorprendió fue la mirada en sus ojos.
no era la de un salvador. Era de información que debía ser revelada. «José», gritó María, buscando refugio en su presencia. «No puedo quedarme aquí. Hay más en juego de lo que imaginas», dijo, su voz grave y decidida. En un movimiento rápido empujó a Elías hacia un lado. Elías no lo vio venir. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su amigo la traicionaba? Justo cuando pensaba que todo era confusión, la revelación llegó como un rayo. «Eres parte de esto, María», gritó José, y Elías lo miró, incrédulo. «¿De qué hablas?», preguntó ella, incapaz de contener la angustia. «Tu abuelo no era quien creías», comenzó José, sin poder ocultar el pavor en su rostro. «Tu familia estuvo involucrada en algo oscuro. Lo que buscan esos hombres está relacionado contigo. Ellos saben quién eres. Son cazadores, y tu abuelo traicionó a su propia sangre». Cada palabra cayó sobre ella como un golpe. ¿Su abuelo? ¿Un traidor? La confusión la nubló. Las memorias de las historias dulces se desvanecían, convirtiéndose en un enjambre de sombras y miedo. «No», se defendió, pero la tormenta había comenzado. Las palabras de José tronaban en su mente. «Escucha», interrumpió José, entre los gritos y el caos. «Tu madre te protegió de la verdad, pero ahora esa verdad está detrás de ti. Elías lo sabe. Lo lleva en su sangre también». María observó a Elías, buscando respuestas. Su mundo entero se tambaleaba. ¿Era él solo un simple joyero, el hombre que había mostrado tanta bondad? ¿O tenía un secreto oculto que cambiaría todo? En ese instante, un disparo resonó y Elías fue empujado hacia atrás. María se llevó las manos a la boca, mientras José caía al suelo. Un charco de sangre comenzaba a expandirse a su alrededor. «No», gritó, sintiéndose atrapada entre la traición y la pérdida. El tiempo se detuvo. Las realidades que había creído ahora eran cenizas arrastradas por el viento. Con el dolor astillando su pecho, se volvió hacia el hombre de la cicatriz, que sonreía burlonamente. «Eres parte de esta familia, ahora arquitecto de su ruina». Aquella frase penetró en su ser. Su abuelo, su madre, Elías, todo era un juego de sombras. ¿Podría encontrar la verdad antes de que la noche los devorara? Pero con su amigo José desplomado y un secreto en su interior, María no sabía si su vida saldría de la oscuridad. Todo se tornó confusión y dolor. Ahora, atrapada entre la revelación y la confrontación, solo una pregunta la embargaba. ¿Quién era realmente? Sin tiempo para responder, fue la oscuridad quien comenzó a acercarse. De pronto, un grito desgarrador hizo que María se detuviera. Era Elías, que se había levantado. Su cara estaba llena de un dolor palpable. Pero no era solo un hombre aterrorizado. Había algo más, y lo que salió de sus labios dejó a todos sin aliento. «Soy tu padre, María», exclamó, como si el tiempo se hubiera detenido. Las bocas se abrieron en incredulidad. Los hombres de la cicatriz quedaron paralizados. El mundo de María se desmoronó en 1000 pedazos. Cada historia, cada momento compartido quedaba en entredicho. ¿Elías, su salvador, el anodino joyero? ¿Su figura paterna oculta detrás de sonrisas y gestos amables? El dolor se transformó en confusión pura. «¿Qué?», musitó, el eco de su voz reverberando en la sala. Las palabras de Elías eran una bomba en su vida. Todo lo que sabía y creía se desvaneció. La sombra de su abuelo, las traiciones, todo era un ciclo de secretos encadenados. Todo el dolor que había sentido ahora la envolvía de nuevo, pero era una angustia diferente, un remolino de traiciones familiares. Los hombres de la cicatriz se miraron entre sí, ahora cautelosos. Las piezas del rompecabezas estaban en su lugar, pero ahora todo se había convertido en una tormenta de asombro. Ninguna verdad tenía sentido. Cada cambio de relato solo aumentaba el caos. ¿Qué harían ahora? El pánico los llevó a dudar. María se sentó en el suelo, la visión nublada por las lágrimas. Las palabras de Elías aún retumbaban. ¿Era posible que todo lo que había amado y odiado estuviera encerrado en un mismo hombre? ¿Sabía su madre sobre esto? ¿Era su vida una construcción de mentiras desde el principio? Las sombras se acercaban nuevamente,
Pero en medio de la oscuridad, María sabía que debía tomar una decisión. Las revelaciones la llevaron a un abismo de confusión y miedo. Cada susurro de traición y cada mirada instantánea pintaban el futuro como algo inalcanzable. Pero había algo más en juego, algo que el destino no podía llevarse tan fácilmente. Elías, con los ojos hundidos en desesperación, solo podía mirar. El destino de todos comenzaba a entrelazarse, y María, sin respuestas claras, se enfrentaba a un panorama oscuro y lleno de incertidumbres. Y allí, entre la desolación y la revelación, solo podía preguntarse: ¿sería la verdad el principio de su liberación o su condena? Las sombras del pasado nunca se habían sentido tan cercanas. Todo estaba a punto de cambiar. La atmósfera en la joyería era densa, casi palpable. María seguía en shock por las palabras de Elías, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo ¿Su padre? Todo lo que había creído sobre su familia caía a pedazos. El hombre de la cicatriz, que había permanecido en un sorprendente silencio, rompió el hechizo con una risa burlona. ¿Así que te enteras ahora?, dijo, con una voz fría como el metal. Esto se pone interesante. Sin embargo, la tensión en el aire se tornó más eléctrica. Los hombres, que parecían cazadores acechando a su presa, empezaron a acercarse. Cada paso resonaba como un eco de su inevitable destino. «No hay tiempo», gritó Elías, mirando de reojo a los intrusos. En su voz había una mezcla de desesperación y determinación. «Debemos salir de aquí». María todavía no podía procesar. Su aliento era entrecortado, como si el aire empezara a escasear. Elías, el hombre que había mostrado compasión y comprensión, ahora era parte de un drama que jamás imaginó. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su voz era un susurro lleno de dolor. Elías abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. En cambio, el hombre delgado, que había estado un paso atrás, dio un fuerte empujón a Elías, haciéndolo caer de nuevo al suelo. «Puedes quedarte con la verdad y la traición», rugió, levantando el arma hacia él. En un instante de adrenalina pura, María se lanzó hacia Elías, pero un golpe resonó en la habitación. Se detuvo en seco. Las balas no importaban. El peligro no era solo el hombre que apuntaba, sino lo que estaba a punto de suceder. Antes de que pudiera procesarlo, el sonido agudo de un disparo rompió el aire. Todos se quedaron mirando. Elías se tambaleó, sorprendido pero sin una herida clara. ¿Pero quién había disparado? La respuesta llegó con un estruendo desde la puerta. Una figura apareció en el umbral. Un hombre robusto con un abrigo largo y sombrero de ala ancha. Sus ojos medían la situación con fría determinación. «¡Basta!», vociferó, levantando su arma hacia el hombre de la cicatriz. La autoridad en su voz congeló el momento. María, aún sin comprender del todo, notó algo en la mirada de Elías. Sus ojos se abrieron en un instante de reconocimiento, como si de repente todo en el universo estuviera interconectado. «Tú», susurró Elías, lleno de incredulidad. El misterioso hombre asintió lentamente. «Sí, Elías». «Es hora de que sepas la verdad», dijo. Y el mundo de María se empezó a desmoronar nuevamente. Este nuevo giro prometía revelar más secretos que los que ya había encontrado. «¿Qué verdad?», exigió María, sintiendo que iba a colapsar. «Todo esto», respondió el extraño, «es un juego, una lucha de familias, y lo que hayas creído sobre tu abuelo no se compara con lo que realmente sucedió». El hombre de la cicatriz, rugiendo de rabia, intervino. «No puedes hacer eso, nos has traicionado». El extraño, que para ella era un completo desconocido, lanzó una mirada fiera de desafío. Y entonces, antes de que cualquiera pudiera reaccionar, presionó un botón en su muñeca. Un estruendo retumbó y el suelo tembló como si un terremoto se desatara. Las luces parpadearon y un fuego estalló a su alrededor. María vio sombras y destellos de luz. Pero lo más impactante fue que no solo estaba en peligro por el tiroteo. De la nada, una puerta oculta se abrió en la pared trasera de la joyería. Una escotilla. Y antes de que ella pudiera entender, el extraño le gritó: «¿Venganza o redención? Elige». Sin tiempo para pensar, María miró a Elías. Su rostro mostraba miedo y determinación, un caos de emociones.
pero en ese instante supo que la única respuesta correcta era salvar lo que quedaba. Saltó hacia la escotilla, y detrás de ella Elías la siguió, mientras los ecos de las balas resonaban a sus espaldas como una tormenta implacable. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, una revelación final flotó en su mente. ¿Podría realmente confiar en Elías, su padre? ¿O todo era parte de una trampa más grande? El eco del pasado seguía acercándose, y con él, sombras que amenazaban con tragarse todo. María y Elías saltaron a la escotilla, cayendo en un tubo oscuro que parecía no tener fin. La adrenalina los empujaba, el eco de la violencia se desvanecía a medida que el mundo anterior se quedaba atrás. Pero a medida que aterrizaban en un oscuro pasillo de concreto, el aire se volvió pesado. María no podía dejar de pensar en lo que acababan de escuchar. Su padre, todo lo que había creído estaba en cuestión. Elías estaba a su lado, su expresión entre la determinación y el miedo. «Debemos seguir», dijo, su voz temblorosa pero firme. «No hay tiempo». Antes de que María pudiera responder, un sonido resonó a sus espaldas. Eran pasos, rápidos y pesados. Su corazón latía con fuerza, y de repente una luz brillante iluminó el pasillo. Era profundo y lúgubre, pero la luz provenía de un lugar más adelante. «¿Qué hay allá?», preguntó María, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. Elías la miró con angustia, pero no había tiempo para detalles. «Vamos», ordenó, comenzando a correr. María, siguiéndolo, se sentía atrapada entre la incredulidad y la necesidad de huir. A cada paso que daban, la sensación de peligro aumentaba, como si estuvieran siendo cazados por sombras. Mientras corrían, la luz se hizo más intensa. Era una puerta al final del pasillo. Grandes letras grabadas en la madera oscura decían «Prohibido el paso», pero no cuestionaron. Elías empujó la puerta con fuerza y entraron. La habitación era enorme, llena de monitores y tecnología que nunca había visto. Pantallas parpadeantes mostraban imágenes de la joyería, de los hombres en el suelo y de ellos mismos escapando. Pero el corazón de María se detuvo cuando un rostro apareció en una de las pantallas. Era su madre. «¡Mamá!», exclamó, acercándose a la pantalla. Su imagen estaba distorsionada, pero el pánico en su voz era claro. «María», dijo su madre, los ojos desorbitados. «Te están buscando. No dejes que te atrapen». «¿Qué está pasando?», preguntó María, sintiendo que el mundo temblaba. La conexión con su madre, aunque virtual, era más fuerte que cualquier lazo que había sentido. «Es una trampa», gritó su madre. «Tu abuelo, él sabe más de lo que creías». Las palabras dieron un giro inesperado. ¿Qué secreto llevó a su familia a esta osada locura? Pero antes de que pudiera procesar la información, el sonido de pasos resonó nuevamente, esta vez más cerca. «Debemos salir de aquí», dijo Elías, agazapándose. En ese instante, la puerta que acababan de atravesar se abrió violentamente. Entraron varios hombres. «¡Ahí están!», rugieron, sacando pistolas. María sintió que la oscuridad se cerraba sobre ella. Elías la empujó hacia un rincón, mientras él mismo se posicionaba frente a ella, listo para protegerla. Pero lo que nadie se esperaba era que un disparo sonara justo desde la esquina de la sala, seguido de otro. Un grito desgarrador. Y luego todo se detuvo. María se giró lentamente, los ojos abiertos de par en par. La figura que cayó al suelo era su madre. El mundo de María se desmoronó en un instante. «Mamá», gritó. El tiempo se paralizó. Su mente luchaba por entender lo que acababa de suceder. Elías, pálido como la muerte, miró a María. «No». Sus palabras fueron un susurro roto, mientras el caos estallaba a su alrededor. Ante ellos, el hombre de la cicatriz había seguido. Con un aire triunfante, levantó la pistola. Era cuestión de tiempo. Ahora la verdad sobre tu familia caerá. Y tú, princesa de la traición, no podrás escapar. María sintió que se le cortaba la respiración. La sombra de su abuelo, las palabras de su madre, todo encajaba en un rompecabezas macabro.
Su familia había estado atrapada en una red de traiciones y secretos. Y ahora la última verdad estaba por descubrirse. El impacto de lo sucedido, de perder a su madre en un instante, era un dolor que superaba sus peores pesadillas. ¿Cómo iba a enfrentar esto? Su vida, una serie de mentiras, la llevaba a un final trágico. Y en ese instante, con el hombre de la cicatriz apuntando hacia ellos, María supo que no podía dejar que su historia terminara así. Debía encontrar la fuerza para luchar, no solo por ella, sino por su madre, por la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Con ojos brillantes de determinación, se adelantó. Nunca había tenido tanto miedo, pero el amor y la rabia estaban a punto de desencadenar algo más grande que una simple batalla entre familias. Era un giro, un cambio, la oportunidad de reclamar su vida y su historia. Y mientras el dedo del hombre de la cicatriz empezaba a presionar el gatillo, María gritó: «No». Una verdad devastadora estaba a punto de revelarse y su vida cambiaría para siempre. La tensión en la sala era palpable. Los hombres de la cicatriz apuntaban sin titubear, el arma delgada lista para disparar. María, sintiendo cada instante como un ladrido en su pecho, gritó: «No». El hombre de la cicatriz sonrió. Era una sonrisa torcida, un destello de triunfo. Sus dedos se movían lentamente sobre el gatillo, como un artesano listo para dar vida a su obra mortal. Pero en ese momento de pánico, una figura inesperada cruzó la puerta, y todo se volvió una vorágine de confusión. Era un anciano con una expresión de determinación férrea. Ni siquiera miró a los hombres armados. En lugar de eso, sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo y doloroso. «Basta», vociferó con una voz temblorosa. Era un grito lleno de autoridad, como si se tratara de un eco de viejas leyendas que siempre habían estado en su familia. El tiempo pareció detenerse. El hombre de la cicatriz, desconcertado, bajó ligeramente el arma, como si la presencia del anciano de alguna forma lo amenazara. «¿Quién eres?», preguntó, su voz ahora un susurro de duda. «Soy el guardián de secretos», respondió el anciano. Su mirada se centró en María, y su rostro se suavizó al ver a Elías. Tú estás aquí finalmente. La verdad está a punto de revelarse, y los que buscan el poder no están dispuestos a dejarla escapar». Elías retrocedió un paso. La confusión en su rostro era evidente. «¿Qué quieres decir?», murmuró, cada palabra saliendo como un hilo de dolor. Elan, el anciano, dio un paso hacia adelante. «Lo que está a punto de suceder no solo afecta a tu familia, sino a muchos más. Todo ha estado conectado desde el principio». María sintió que su corazón se aceleraba. En el caos de esas palabras, algo le dijo que el destino de todos estaba por dar un giro inesperado. Pero antes de que pudiera procesarlo, Elan levantó una pequeña caja de madera que parecía sacar de su abrigo. «Abre esto», dijo, extendiéndola hacia Elías. Sin pensar, Elías tomó la caja, sus manos temblando como si sostuvieran el destino del mundo. La miró con cautela y al abrirla, un susurro recorrió la habitación. Dentro había documentos antiguos y un medallón con el apellido de su abuelo grabado. Un apellido tan ligado a secretos, a traiciones. «¿Qué es esto?», preguntó Elías, su voz casi apagada. «La conexión que unió a tu familia con la mía», respondió Elan. «Un pacto sellado en un tiempo olvidado, un sacrificio que nunca debió ocurrir. Y ahora sus consecuencias están aquí». En ese instante, el hombre de la cicatriz, adruido y ansioso, apuntó su arma nuevamente. «Basta de charlas. La última traición se paga en sangre». Justo cuando el gatillo estaba a punto de presionarse, un fuerte eco resonó en la habitación, lleno de luces brillantes. Un humo denso llenó el espacio. María sintió que todo giraba. En medio de la confusión, se dio cuenta de que su madre estaba viva, escondida detrás de Elan, sus ojos horrorizados. «¡Mamá!», gritó. Un torrente de emociones la invadió. Pero antes de que pudiera acercarse, Elan levantó un dedo. «El tiempo se acaba. Este es el momento en que la verdad saldrá a la luz. Cada nombre, cada mentira, Joaté revita en este momento». Las paredes parecieron vibrar, mientras las sombras de la traición se cernían sobre ellos. Y, en un giro inesperado,
el medallón que sostenía Elías comenzó a brillar intensamente, llenando la habitación de una luz cálida y dorada. El hombre de la cicatriz, acobardado, retrocedió y en un instante de locura disparó su arma. Pero el tiro se desvió, no hacia Elías, sino hacia Elán. Su cuerpo cayó y en el último segundo vislumbró a María. Las palabras de Elán quedaron colgando en el aire. La conexión, el poder, el sacrificio. Todo se entrelazaba de una forma sorprendente. María, con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, comprendió que el pasado no solo la había hecho quien era, sino que estaba a punto de definir un futuro que cambiaría todo. Mientras se acercaba, el pálido rostro de su madre reflejaba una mezcla de temor y sorpresa. Las últimas palabras de Elán resonaban en su mente, y con cada susurro, una nueva pregunta brotaba. ¿Qué secreto tan devastador se había desatado? ¿Qué había compartido su familia para haber desencadenado tal caos? María retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se movía debajo de ella. Todo estaba a punto de cambiar, y en el aire pesado de intenciones y secretos, el silencio que siguió al disparo fue ensordecedor. La imagen de su madre, con los ojos abiertos en sorpresa y dolor, quedó grabada para siempre en la mente de María. El tiempo pareció detenerse. Todos en la habitación se quedaron atrapados en un momento de incredulidad. La vida de su madre se desvanecía, y María sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Elías, paralizado por el horror, hizo a un lado el medallón que había estado sosteniendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre de la cicatriz, con una sonrisa cruel, se acercó a ellos. «La última traición siempre duele más», dijo mientras logró detener su risa. «¿Cuántos secretos crees que hemos mantenido fuera de la luz?» María sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Un sudor frío le corría por la espalda, y el llanto empezó a brotar. Pero en medio de su desolación, la figura del anciano, Elán, se movía débilmente por el suelo. Con un esfuerzo sobrehumano, se giró hacia María y Elías. «Cuidado». «¡Ah!», susurró. Su voz era un hilo, pero suficiente para llevar la atención. Desde el fondo de la habitación, el eco de otros pasos resonó. Más hombres con rostros oscuros, preparados para entrar en la pelea. Se movieron con una precisión mortal, como si estuvieran al tanto de un plan que iba mucho más allá de lo que habían presenciado. El hombre de la cicatriz se giró hacia ellos, su confianza agazapada como un gato acechando a su presa. «Ah, Yeterá, la gran verdad siempre surge. Es entonces cuando se desata el caos». «Mamá», gritó María, pero Elán, en un último esfuerzo, levantó la mano, haciendo un movimiento en el aire. Y en ese momento, todo cambió. Una luz brillante estalló del medallón que Elías sostenía. Era como si un portal se abriera, absorbiéndolos en una energía que los rodeaba. El aire vibraba y parecía resonar con una historia antigua, no solo de ellos, sino de generaciones enteras. Fue un instante, pero todo pareció suceder en cámara lenta. El hombre de la cicatriz fue empujado hacia atrás, ciego por la luz, y a su lado, los hombres que lo acompañaban empezaron a caer uno tras otro como piezas de un dominó bien alineado. María sentía que el calor de la luz la invadía, y en un instante de locura pura, la vislumbre de lo que podía ser la verdad se hizo presente en su mente. No solo era el peligro físico, había algo más poderoso en juego. En ese instante, miró a Elías. La conexión que compartían era palpable, más allá de cualquier lazo de sangre. Entonces, en medio de la confusión, la imagen de su abuelo surgió en su pensamiento. La inquietante revelación que había visto en aquel papel revelador. Sin embargo, la oscuridad no se había desvanecido del todo, porque había algo más. Elán, cuya voz resonaba como un eco antiguo y desgastado, empezó a retorcerse en el suelo. «No hay tiempo», gimió, el rostro demacrado y gris. «Al poder que has despertado no solo es tuyo, es de todos». Las palabras de Elán colisionaron en el aire enrarecido. Un sudor frío tejió un nudo en el estómago de María. ¿Qué estaba diciendo? El poder de su familia se extendía más allá de su propia comprensión. Y antes de que pudiera procesarlo, mientras la luz seguía brillando con fuerza,
un hombre al fondo se levantó. Era el abuelo de María. Él, un espectro en medio de toda la locura, aparecía con más fuerza de lo que jamás había imaginado. Su rostro arrugado mostraba una mezcla de culpa y desesperación, como si arrastrara el peso de 1000 secretos. «Todo comenzó por mí», dijo, su voz temblando por el remordimiento y la añoranza de tiempos pasados. «Estamos atrapados en un ciclo de traición en el cual todos están involucrados». El choque emocional consumió a María. El anciano, partícipe del dolor, no era solo un espectro del pasado. Él era parte de un presente que amenazaba con escapar de sus manos. Mientras la luz se desvanecía, el medallón emitió un último destello y todo se apagó de golpe. La sala estaba en penumbras y con ella la conexión se interrumpía. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era una trampa? El legado de su familia se desmoronaba ante sus ojos y todo lo que creía sobre su vida estaba siendo devastado. Fue un momento, pero la revelación se expandió a su alrededor como un tsunami de preguntas sin respuesta. ¿Podía ella realmente confiar en Elías? ¿Qué habrían hecho su familia y aquellos que llevaban el apellido? Y lo más importante, ¿qué iba a suceder ahora que todo estaba en el aire? Sentía que en el fondo de su ser existía una respuesta, algo que había estado esperando ser revelado. Y mientras la oscuridad comenzaba a tomar forma, María supo que enfrentar lo que estaba por venir sería. María sintió una mezcla de miedo y asombro. La figura de su madre, ahora visible a través del humo brillante, se movía con una gracia sobrenatural, acercándose a ella. «¡María!», exclamó, la alegría en su voz luchando contra el horror del momento. Pero el hombre de la cicatriz, antes paralizado por la luz, recuperó la compostura y subió el arma de nuevo. «No voy a permitir que esto termine así», gritó. Su voz sonaba como un trueno, llena de rabia y desesperación. El anciano Elan se mantuvo firme. La herida en su costado era evidente, pero su determinación era poderosa. «Detente», ordenó. «Estamos aquí para romper el ciclo. No más sangre por rencores antiguos». María no podía dejar de mirar a su madre. En ese instante, sintió un torrente de emociones. La historia de su familia, las traiciones y secretos comenzaban a desdibujarse, y el amor que había compartido con su madre, ese amor que siempre había pensado que la había mantenido a salvo, se iluminaba frente a sus ojos. El hombre de la cicatriz, con el rostro arrugado de furia, retrocedió y sacudió la cabeza, como si intentara sacudirse la verdad de encima. Los hombres a su lado comenzaron a titubear. No sabían si atacar o huir ante el poder que emanaba del medallón. «Detrás de mí, María», gritó Elías, lanzándose hacia su hija, protegiéndola de cualquier amenaza. Pero María sintió una chispa de valentía surgiendo. Ya no era la niña asustada que había llegado a la joyería. Había descubierto un legado de valentía y determinación. «No», gritó María, enfrentándose a Elías y a su madre. «Todos tenemos que enfrentarnos a esto juntos. No podemos dejar que los secretos nos destruyan». El anciano asintió, la luz del medallón brillando más intensamente a su alrededor, como si respondiera a la resolución de María. El hombre de la cicatriz, sintiendo la presión, bajó el arma, parpadeando ante la luz que estaba a punto de absorberlos. «¡Basta!», rugió, haciendo un gesto hacia sus hombres, y algo en su voz sonó más débil, más inseguro. La confusión sembraba la duda en sus corazones. Entonces, en un momento de lucidez y coraje, María dio un paso adelante. Todos los secretos de su familia, todos los traumas que había heredado, empezaron a destilarse en palabras. «Mi abuelo traicionó», comenzó. Pero justo en ese instante, las luces comenzaron a disminuir. Elan elevó su voz, llena de autoridad. «La verdad siempre emerge. Es momento de romper el silencio por completo». Las luces parecían palpitar y el medallón resplandecía intensamente. María, aún sintiendo el peso del legado familiar, miró de nuevo a su madre y luego a Elías. La conexión entre ellos era más fuerte que nunca. En esa chispa de unidad, sintió que todo era posible. «No permitiremos que el pasado nos controle. Es momento de avanzar», exclamó. El rostro del hombre de la cicatriz se retorció de odio y miedo. Elan, recostado contra la pared,
Siguió hablando. Todos ustedes tienen el poder de decidir su destino. No más traiciones. Esta es la hora de la redención. El vacío se llenó con una fuerza inquebrantable. A medida que sus palabras resonaban en las paredes, María sintió cómo la energía se alineaba a su favor. El espejo del pasado se rompía. La luz del medallón se expandió aún más, llenando la sala de un resplandor que disolvía las sombras en algo hermoso y brillante. El hombre de la cicatriz tembló, incapaz de sostener su arma en medio de tanta energía. Sus hombres, ahora dudosos, comenzaron a retroceder. La tensión aumentaba. María sabía que este era el momento decisivo. «Salgan de aquí», gritó, y a la vez sus propias palabras resonaron dentro de su corazón. No solo era una advertencia, era un grito de guerra. La valentía que había encontrado, que tanto le había costado, ahora se transformaba en poder. Y por fin, el hombre de la cicatriz se dio la vuelta, y lo que quedó de su superioridad se esfumó. Al girar, dejó caer el arma y comenzaron a retroceder. María, comprendiendo lo que significaba ese acto, sintió que una pesada losa se deshacía de su pecho. El antiguo ciclo se rompía. Las lágrimas fluyeron de sus ojos cuando ganó la batalla de la luz sobre la oscuridad. La conexión ahora era poderosa. El rayo de esperanza que desplazó las dudas y reemplazó los secretos. Con los hombres huyendo, el silencio volvió a caer. El tiempo se detuvo brevemente mientras cada uno asimilaba lo que había sucedido. Elan, pese a su estado, sonrió. Ustedes son el cambio, la evolución de esta familia. Y el camino hacia la verdad nunca ha sido tan claro. María miró a Elías. Las verdades aún estaban por descubrirse, pero el peso de las historias que habían cargado ya no era suyo. «Estamos listos», le dijo, y supo profundamente que aunque su familia estaba marcada por la oscuridad, también era capaz de luz y redención. El camino hacia el futuro les esperaba. Mientras la luz del medallón se desvanecía suavemente, los ecos de antiguas traiciones se desvanecieron. Era el momento de construir nuevas historias. Pero en su corazón, María sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Pero eso es una historia para otro día. Y tú, amigo, no querrás perderte lo que sigue. Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora mismo y hacer clic en el botón de like. Este es el momento para demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Lo que viene es aún más emocionante y no querrás perdértelo.